¿Sabes cuánto sufrieron los que llevaron el mensaje del Evangelio antes de llegar a ti? Quiero en esta hora pedirte que juntos oremos al Señor para que la gracia suya descienda sobre cada uno de nosotros y podamos recibir el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Padre, como siempre, Señor, nos mostramos y nos acercamos a ti tal como somos. No podemos, Señor, estar delante de tu presencia aparentando lo que no somos. Tú nos conoces bien, Señor. Por eso necesitamos de tu asistencia, necesitamos de tu dirección. Tú eres un Dios soberano. Tú eres un Dios, Señor, que tiene control sobre todas las cosas. Por eso te pedimos ahora que nos asistas, ayúdanos, enséñanos y dirígenos a través de tu palabra. Te pido, Señor, que esa palabra bendita pueda, Señor, llegar a cada hogar, cada corazón y cada vida, y pueda, Señor, ser motivo de mucha bendición. Te pido esta bondad en el nombre de Jesús. Amén. La gloria siempre es para ti, Señor. Quiero que vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28. El último capítulo de este libro escrito por Lucas. Vamos al verso 28, el cual quiero darle lectura en el nombre de Jesús en esta hora. Dice lo siguiente. ¿Sabes, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán? Y ellos oirán. Ha llegado a Roma este grupo de prisioneros, en los cuales el apóstol Pablo es uno de ellos. Han llegado, sabemos que han sido una travesía muy compleja, pero Dios ya le había señalado al apóstol Pablo que él iba a comparecer delante de César, así que desde la salida de Jerusalén y el tiempo que estuvo en Cesarea hasta llegar a Roma, no podía haber nada ni nadie que pudiera impedir que el apóstol Pablo se presentara delante de César. Ahora ha llegado a Roma, ha bajado, ha descendido de este puerto para poder ya ser dirigido al lugar de los prisioneros, pero él es separado. A él se le permite que él pueda estar en una propiedad independiente de todos los prisioneros, una propiedad que entendemos que es una propiedad alquilada, para que él pueda ahí trabajar tranquilo y poder atender a todos aquellos que vayan a visitarle. Ahora, él va a estar continuamente encadenado, va a tener un guardia que permanentemente, o un soldado que permanentemente va a estar con él, y así va a haber una rotación de soldados, pero en ningún momento le van a dejar solo. Él es un prisionero, tiene que comparecer ante César. Entonces, ya algunos días han pasado, dice la Escritura que después de 3 días, él manda para que puedan venir en una petición especial, puedan venir todos los principales de los judíos, que puedan acercarse a donde está él, principales, entendemos que pueden estar en medio de ellos, doctores, en contra de la nación. No ha hecho nada. Cuando llegaron a Roma, el apóstol Pablo se le permite a él, como le decía, estar a solas con un soldado que le vigilara. Y después que hace esta invitación,
llegan estos principales, acuden a la invitación que el apóstol Pablo ha hecho y para escuchar de labios del apóstol Pablo lo que les tiene que decir. Primeramente él les señala que aunque no había hecho nada en contra de la nación judía, ni estaba en desacuerdo alguno de las costumbres de sus padres, dice que él fue entregado como prisionero desde Jerusalén hasta llegar a Roma, custodio de soldados romanos, y pudieron llegar a ese lugar. Y él quiere comunicarle en detalle todas las cosas que ha vivido. Dice que cuando fue apresado allá en Jerusalén, le interrogaron, los soldados le interrogaron, aquellos romanos, pero al no encontrar absolutamente nada digno de que él pueda estar preso o digno de muerte, querían dejarle en libertad, porque no había nada en la conducta de él que mereciera la pena de muerte. Pero los judíos en Jerusalén que estaban haciendo presión se opusieron a que se le diera la libertad. Ellos estaban haciendo una presión muy fuerte, porque lo que deseaban ellos es darle muerte al apóstol Pablo, porque consideraba que era un elemento de distracción, un elemento que estaba sacando a los judíos de la ley de Moisés, estaba sacando a los judíos de las ordenanzas, que no era lo que estaba haciendo, pero ellos no querían de ninguna manera que el apóstol Pablo siguiera viviendo y querían darle muerte. Entonces ellos se opusieron a que se les dejara en libertad. Las acusaciones que ellos tenían, que era un hereje, un sacrílego, que era un sedicioso, todas esas acusaciones maliciosas que tenían contra él, y se las está dando a conocer a todos estos varones, los cuales están en este lugar, en ese lugar con él en ese momento. Él dice que no tiene nada en contra de la nación. Lo único dice que se mantiene firme en la esperanza que comparte con todo Israel. Y señala que por esa razón lleva las cadenas, porque él está encadenado. Porque la razón de esas cadenas ha sido el mensaje que lleva. Y quiere también darle a conocer a ellos cuál es la razón de todos esos grupos que se encuentran en Roma, que nosotros sabemos que es la iglesia. Y por eso la razón es que ha pedido verlos para darle a entender todas estas cosas. ¿En cuanto a qué? La esperanza que ellos tenían, que era el Mesías. Ellos tenían una esperanza en todas las profecías, cuando fue señalado que vendría aquel que dirigiría o regiría la nación con justicia. Así sería un hombre que llevaría la paz en su nación y tampoco habría falta de nada. Ellos estaban esperando todo eso, pero Israel ya la había rechazado. En Jerusalén ya le habían dado muerte. Santo es el Señor. Entonces, cuando están escuchando ellos al apóstol Pablo, responden que no han recibido absolutamente nada de Jerusalén, no ha llegado carta, ni tampoco algún miembro de alguna comunidad de ese lugar ha traído algún informe o algo específico de algún delito que él haya cometido. A ellos no le ha llegado absolutamente nada, pero ellos desean escuchar de la boca del apóstol Pablo sobre esa secta, porque ellos señalan a la iglesia como una secta que se ha levantado. Y dicen que lo único que ellos saben de esa secta, que en todas partes están en contra de ella. Y nosotros no debemos tener presente o recordar que en Jerusalén al apóstol Pablo se le señalaba como la cabecilla de la secta de los nazarenos. Santo sea el Señor. Así que en esta conversación que tuvieron, que nos llegaron al trasfondo de lo que es el Evangelio de Jesucristo, porque les estaba comunicando la razón por la cual estaba ahí. Entonces quedaron o señalaron otro día para juntarse y vinieran una vez más a donde el apóstol Pablo se encontraba preso para poder conversar todo esto con más detalle. Ya pasado algunos días vinieron, pero no solamente vinieron estos principales, sino que también le acompañó un grupo más de judíos. Así que un buen grupo llegó para escuchar lo que el apóstol Pablo tenía que exponer.
Y el apóstol Pablo, como tiene por costumbre, lo que primeramente hace es exponer delante de ellos su testimonio, las cosas que le acontecieron cuando iba camino a Damasco, como el Señor salió delante de él y lo enfrentó de tal manera y le dio a entender que aquel que estaba persiguiendo era Jesús mismo, aunque él estaba persiguiendo a los de ese camino, pero era Jesús mismo que le estaba persiguiendo. Y él le da a conocer estas cosas y también le da a conocer las promesas a su pueblo, como lo declaró cuando tú lees aquí en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 13, donde encontramos una tremenda declaración que el apóstol Pablo junto con Bernabé hacen a los judíos en Antioquía de Pisidia. Un tremendo mensaje donde hace una exposición del llamado que Dios hace desde la formación, del llamado que hace a sus padres, desde Abraham para formar a la nación. Todo esto como Dios los separó. Y toda esta declaración que le hace en el capítulo 13, cuando usted lee los Hechos, es también la que los lleva a ello para hacer una exposición más profunda en cuanto a todas las promesas que Dios tenía a su nación mediante el Mesías. Y también termina con todo esto señalando el evangelio del reino de Dios. Y esto lo hace en presencia de todos aquellos que llegaron desde la mañana, dice, hasta la noche. Y demostrando, porque no es solamente palabra, demostrando con argumentos extraídos de la misma Escritura para que pudieran aceptar a Jesús como el Mesías, porque en Jesús se cumplía la ley de Moisés y también se cumplían los profetas. Algunos de ellos quedaron convencidos con lo que el apóstol Pablo les decía, al entender que el mensaje que estaba entregando también lo iba trayendo o extrayendo de la misma Escritura, que aquellas situaciones o aquellos eventos que vivió Jesús ya estaban señalados en la Escritura, y sabemos que en cada uno de esos eventos fue cumplida la profecía, o se cumplieron las profecías que ya estaban detalladas en la Escritura. El apóstol Pablo no está diciendo nada que él no tenga respaldo en la Escritura, absolutamente nada, y eso quiere que ellos tengan claro. Por eso algunos de ellos quedaron convencidos de lo que el apóstol Pablo decía y entendieron que aquel que había muerto, Jesús, era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero también abiertamente otros se negaron, no estuvieron de acuerdo, no creyeron que en ese mover que ellos llamaban una secta estaban los seguidores del verdadero Mesías, que era Jesús. No lo aceptaron de ninguna manera. Lo que el apóstol no aceptaron, lo que el apóstol señalaba por la Escritura, y se retiraron de ese lugar en un total desacuerdo. Santo sea el Señor. El apóstol Pablo les dijo, señalando al profeta Isaías, le dice, bien dijo el Espíritu Santo vuestros padres, esas generaciones pasadas, por medio del profeta Isaías le ha señalado esto. Dice, ve a este pueblo y dile, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. No tendrán entendimiento ellos en esto tan grande. ¿Me escucha? Ellos no podían y no comprendían esto que era tan grande, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 2, verso 9, que señala lo siguiente, diciendo, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Está hablando o está mostrando abiertamente la capacidad de esa falta de comprensión, porque se había embotado su entendimiento, estaban estropeados, se habían entorpecido, se había enmohecido su mente y se habían vuelto sordos, habían cerrado los ojos con intención
para no ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, ni entender con su mente. La razón, para no convertirse y ser sanados por Dios. Eso es lo que señala el profeta Isaías, lo que coloca delante de ellos el apóstol Pablo. Por eso, antes que ellos se vayan y se retiren, el apóstol Pablo les dice claramente: quiero que sepan que a los gentiles es enviada esta salvación y ellos oirán. Ellos sí escucharán. A los gentiles, ponga mucha atención usted, a los gentiles es enviada esta salvación y ellos escucharán. Esto fue muy fuerte para aquellos judíos conservadores, aquellos judíos radicales. Cuando escucharon lo que el apóstol Pablo les señaló, inmediatamente se marcharon, molestos, discutiendo entre sí. ¿Por qué razón? Porque no podían ellos aceptar de ninguna manera que un gentil, un pagano, fuera colocado a la misma altura de ellos y recibiera los mismos beneficios que Dios estaba entregando a su pueblo, lo entregara también a los gentiles. No podían aceptar eso. Para ellos esto era inaceptable. Entonces, muy molestos, se fueron, enojados, discutiendo. Pero lo bueno de todo esto es que otros sí escucharon lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Aquellos judíos reconocieron que en Jesús se cumplieron aquellas profecías. Pero encontramos que aún así el apóstol Pablo, en todos los lugares que él recorrió, lo primero fue a predicar a los judíos. Con mismo señala en Romanos, en el capítulo 9, señala lo siguiente. Dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y sigue señalando también de los cuales, y él enumera, dice, de los cuales son la adopción, son la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo de la nación de Israel. Está hablando de los judíos. Y tú no debes perder de vista esto, porque es importante que tú lo tengas presente. Que ellos, los judíos o Israel, ellos fueron escogidos como nación. Ellos fueron custodios de la ley. A ellos les fue dada las promesas de salvación y de ellos vendría el Salvador. Y nosotros, mira, quiero que tú pongas mucha atención. Y nosotros lo único que teníamos era una promesa que ignorábamos, de un Salvador que no esperábamos. ¿Te hace sentido esto? Tal vez para nada, porque Israel esperaba un Mesías. Tú no esperabas un Mesías. Tampoco no tenías ni siquiera un pensamiento de promesa de Dios para tu vida. Por eso lo único que teníamos era una promesa que ignorábamos de un Salvador que no esperábamos. Santo es el Señor. Mira, los judíos ya llevan más de 30 años haciendo lo posible, y te diría que hasta lo imposible, para impedir el avance de esta herejía, según ellos, que le llaman a ellos una secta herejes, tratando de sacar del camino a los mensajeros, destruyendo su trabajo, llevándolos a muerte, derramando su sangre inocente. Y aún haciendo todo aquello, el mensaje del Evangelio está tratando de alcanzarles. ¿No es eso lo que está haciendo el apóstol Pablo cuando los ha traído para poderles poner a través de la Escritura
¿Quién era Jesús? Que Jesús era el Mesías esperado, ese amado, el bendito de las naciones. Era Él, Jesús. Santo es el Señor. Por eso, Pablo nuevamente, predicando a los judíos allá en Roma, predicándoles a ellos, llevándole primeramente el mensaje. Qué gran amor de Dios, tremendo amor de Dios. Aún ellos corriendo y arrancando, y Dios queriendo darles alcance por medio del mensaje del Evangelio. Que los judíos rechazaran a Jesús fue lo que abrió la puerta a los gentiles, pues. Ellos rechazaron a Jesús y se abrió la puerta a los gentiles. Es una bendita y gloriosa obra de Dios. Las puertas que ellos cerraron, hablando de los judíos, las puertas que ellos cerraron, se abrió para nosotros, se abrió para ti, se abrió para mí. Y también el apóstol Pablo, en Romanos, en el capítulo 11, nos quiere dejar bien en claro algo, para que lo tengamos siempre presente, diciéndonos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. No ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta cuando el llamado alcance a todos aquellos gentiles que van a recibir a Jesucristo. Por eso esto es parcial. Y de ahí dice la Escritura que todo Israel será salvo. Santo es el Señor. Por eso todo este periodo, que es aproximadamente 2 años, que el apóstol Pablo ha estado preso, esperando poder ser atendido por César, porque ha llevado su causa hasta ese lugar, en aquella casa arrendada. Pero también ese tiempo no solamente ha sido un tiempo de espera, sino también un tiempo de un arduo trabajo, de revelaciones de Dios, de poder escribir lo que Dios le fue entregando cada día. Él no estuvo de ninguna manera esperando solamente ser llamado, sino que la voz de Dios permanentemente estaba siendo recibida por sus oídos. En aquel lugar también escribió aquellas emblemáticas cartas, la que le escribió a los hermanos de Filipo, también a los hermanos de Éfeso, a los hermanos de Colosas, y esa carta personal que le envió a su hermano Filemón. Santo sea el Señor. En ese lugar sabemos que llegó con Lucas y Aristarco, uno de sus compañeros de batalla. Ellos están ahí con él. También en algunas ocasiones pudo estar Timoteo. Estoy hablando de estas personas que destaca la Escritura, porque fueron muchos más que no están escritos sus nombres, pero en el cielo sí quedaron escritos, que fueron ahí nobles, sencillos, que participaron también de las cadenas que llevaba el apóstol Pablo. Tíquico, Epafrodito, Marcos. Por eso aquellos años fueron, les digo, que de gran bendición, porque cuando estamos ocupados, el estar ocupado en Cristo, no nos damos ni cuenta cómo el tiempo pasa, cómo transcurren los días, cómo pasan las semanas y los meses, porque es tanta nuestra dedicación y preocupación por la obra del Señor. Así que esos 2 años fueron como nada, porque fueron ocupados en bien de la obra. Como le digo, fueron de gran bendición y beneficio, como le dice el apóstol Pablo a los hermanos a través de la carta que le escribió a los hermanos filipenses. Le dice lo siguiente, que todo lo que ha sucedido ha contribuido en la extensión del Evangelio. ¿Te das cuenta qué maravilloso? Qué bendito todo lo que ha sucedido. Aleluya. Aunque vemos detrás de eso también momentos complejos, difíciles, de persecuciones, de muerte,
tantas estas cosas que llevó detrás para poder avanzar este mensaje que es del Evangelio. Volvemos a tomar el verso que hemos leído, dice, sabed pues que a los gentiles es enviada la salvación de Dios y ellos oirán. Por favor, que tus oídos estén lavados y limpios en esta hora, porque dice que la salvación viene a los gentiles. Los gentiles, todo aquel que no viene de la nación de Israel, todo aquel que no viene de esa nación, no viene de esa raza, es un gentil. Todo aquel, por eso a todos aquellos que estén escuchando, gentiles, la salvación de Dios es enviada a cada uno de nosotros. Y dice la Escritura, señalando, Él dice, y ellos oirán, sea en este momento, sea este el momento en que realmente tú puedas escuchar la voz del Evangelio, la obra bendita de Jesús. Porque si ellos escucharán, ¿quiénes? Los gentiles. Por eso, lo que Dios puede hacer no lo limita a hacer lo que Él quiere. Dios quiso salvarnos, no teniendo nada a nuestro favor, absolutamente nada. Él quiso salvarnos, Él quiso darnos salvación, Él quiso llamarte a ti para esta salvación. El apóstol Pablo, en diferentes ocasiones nosotros vemos que Él da fe en cuanto al celo de los de su raza, hablando de la nación de Israel. Pero ese celo no era conforme a ciencia. Ustedes fueron llamados a vivir este Evangelio en toda su plenitud. Deben demostrar siempre un celo por la obra de Jesús. Mira lo que hizo Dios. Mira, atiende lo que hizo Dios. Él cerró las puertas del entendimiento a su pueblo. Y te digo que esto es definitivamente algo tremendo. Nunca lo miremos con indiferencia. Por favor, no lo mires con indiferencia. Cerró las puertas del entendimiento a su pueblo. No lo mires con indiferencia. Si Dios no hubiera cerrado las puertas por un breve tiempo a su pueblo, Israel, hablando de Israel, te puedo decir con toda certeza, con toda seguridad, que tú ni yo hubiéramos tenido oportunidad alguna. Pero Dios le hizo promesas a Abraham, aquella promesa en la cual señala en Génesis, en el capítulo 22, en el verso 18. Esta promesa bendita dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. ¿Me escucha? En tu simiente, cuando habla de tu simiente, está hablando de Jesús el Mesías. Está hablando de Jesús el Mesías. Porque la simiente de él también era Ismael. Ismael no era el hijo de la promesa, pero era el hijo mayor. También él podría haber llevado esta promesa a su pueblo, diciendo que en la simiente que era él, venían las promesas dadas por Dios a su padre. Pero no se está refiriendo a eso. Lo que se está refiriendo, que en la simiente, hablando de Jesús, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en Jesús nos alcanzó a nosotros, por cuanto Él obedeció a la voz de Dios. Y con eso inmediatamente señalando que Dios justificaría o declararía sin culpa a todos los gentiles mediante la fe en la obra de Jesucristo. Aleluya. Por eso el llamado que cambió la mente del apóstol y su vida radicalmente fue cuando aceptó a Jesús como su Mesías, su Salvador, aquel deseado.
aquel amado. Y es lo mismo que Dios quiere hacer cada día en cada uno de nosotros. Por favor, quiero que comprendas en esta hora, con todo su ser, la tremenda dicha que tenemos nosotros. Tuvo que detener una nación para que entráramos nosotros. Esto es algo muy grande. Esto es algo tremendo y maravilloso, detener una nación para que pudiéramos entrar nosotros. Nada pudo impedir que fuésemos beneficiados con esta tan grande salvación. Nada pudo impedirlo si llegó a ti. Y si está también persiguiéndote a ti que no has aceptado a Jesucristo, como también quiere alcanzar, como decía el apóstol Pablo, a los de su nación, también te quiere alcanzar a ti, porque no has mirado profundamente y la dimensión de toda esta obra para poder llegar a nosotros, todo lo que tuvo que pasar, las cosas que tuvieron que vivir los mensajeros, las atrocidades que tuvieron que pasar para este mensaje nos alcanzara a nosotros. Por eso en los Hebreos, en el capítulo 2 dice lo siguiente, y quiero leértelo. Por tanto es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Señala claramente que pongamos mucha atención a lo que es el Evangelio, lo que ha llegado en nosotros, este tesoro tan preciado, que no lo miremos en menos, que realmente le demos el valor que tiene. Aquello que ha llegado base a sufrimiento, desprecio, lamento, muerte del Salvador. ¿Para qué? Para que las promesas que estaban en el testamento se hicieran una realidad para nosotros. Porque en este Nuevo Testamento toda es promesa para que se haga real y evidente los herederos a aquel que ha hecho el testamento. El testador tiene que morir. Jesús murió y al momento de morir, inmediatamente cuando nosotros le recibimos por fe, todas las promesas que Él ha hecho son nuestras. Pero Él resucitó, murió para hacernos parte de Él. Él resucitó para estar en nosotros, vivir en nosotros y llevarnos al lugar que era prometido. Allí, cuando el apóstol Pablo, en los últimos versos de este mensaje que entrega en los Hechos, en el capítulo 13, allá en Antioquía de Pisidia, señala, declarando firmemente a aquellos judíos también de Antioquía, les dice, cuando ellos hablaron con de nuevo, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero. O sea, el mensaje primeramente para el judío, primeramente el mensaje de Dios era para ellos. Y les señala, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, tajantemente, escúcheme, tajantemente, he aquí nos volvemos a los gentiles. He aquí nos volvemos a las gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, siguen señalando, diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Y sigue diciendo, a fin de que seas salvación, seas para salvación, hasta lo último de la tierra. Ahora Él se encuentra en Roma. Se encuentra en Roma, que sería el límite, la capital del mundo. Ahí, porque Dios le ha dicho que te he puesto para luz de los gentiles hasta lo último de la tierra. Por favor, mi Dios te ha hecho digno de ser llamado su hijo. Israel como nación no quiso la cobertura y la salvación de Dios. La rechazó. No quisieron tener nada que ver con aquel crucificado, aquel que estaba colgado en ese madero.
no querían ni una relación con Él, porque la Escritura señalaba que aquel que era colgado en un madero era maldito, no querían nada con Él, sin entender que aquel que fue colgado en el madero llevó toda acta que era contraria a los hombres y la crucificó en ese lugar para darles libertad por medio de la fe. Aleluya. Cuando nosotros encontramos a Jesús entrando a Jerusalén a una semana de ser llevado a la crucifixión, cuando lo lleva y esa gran multitud que lo alaba, lo vitorea, aquellos que colocan palmeras en el camino, tiran sus mantas para que pase el rey que ellos desean, ese rey que lo desean. ¿Para qué? Para que no les falte el alimento, porque Él puede multiplicarlo. Para que no les falte la salud y si están enfermos los puede sanar. Él puede tener todas estas cosas que ellos desean, pero ellos no desean a Jesús. No desean a Jesús. Jesús lo sabe muy bien. Solamente lo desean colocar en el trono para ellos beneficiarse, pero Jesús no quiere ponerse en ese trono todavía, porque va a venir a la tierra y va a colocarse ahí en Jerusalén, en el trono que lo estará esperando a Él, pero no en ese tiempo, todavía no. Y Él hace, la verdad que desde lo más profundo de su corazón, Él señala ahí en Mateo 23, 37, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Un lamento del Señor por lo suyo, un lastimero lamento, un dolor tan grande, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ahora, por favor, escucha. Y ahora la Escritura lo dice por ti. Sí, porque el apóstol Pablo está diciendo que ellos oirán. ¿Quiénes? Los gentiles. Lo dice por nosotros. Ellos oirán. Yo escuché la voz, oí la voz de Dios y le acepté y le recibí. Le recibí. Tú también. Y si tú no lo has hecho, la Escritura señala que tú oirás. Así que abre el entendimiento, escucha la voz de Dios y ven a Él, recíbele, porque todo lo que ha tenido que vivir ese mensaje para llegar a ti no es menos, no es menos. Mira, las personas se buscan por afinidades y tratan de relacionarse con los mejores. Eso es lo que hace las personas de este mundo. Quieren relacionarse con los mejores y buscan qué afinidades tienen para poder acercarse. Mira lo que hizo Dios. Dios buscó lo que estaba perdido para relacionarse con Él. Me buscó a mí que estaba perdido para relacionarse conmigo. Te buscó a ti que estabas perdido para relacionarse contigo. Ahora tú te deleitas en Él. El gozo del Señor en una vasija de barro, eso es lo que soy yo, una vasija de barro como tú lo eres, y te deleitas en el Señor, tienes gozo, tienes alegría. La Escritura señala que ellos oirán. ¿Quiénes? Los gentiles. Los gentiles que no tenían ninguna esperanza, nada. Y aquí, leyendo los últimos versos de este libro de los Hechos. Este libro que tiene más de 30 años de historia escrita en ella. Cuando tú lees este libro, estás leyendo más de 30 años de historia. Ha comenzado y ya en el segundo capítulo vemos el derramamiento del Espíritu Santo y la promesa que llegó a cada uno de ellos y también el mensaje que tenían que llevar.
Y tenían que llevar este testimonio empezando de Jerusalén hasta los confines de la tierra. Ahora encontramos al apóstol Pablo en los confines de la tierra entregando el mensaje. Lo que fue señalado al principio nos encontramos al final de este libro que escribió Lucas. ¿Para qué? Para dar testimonio de Jesús, para dar testimonio de la cruz. Esa historia que empezó en Jerusalén hace más de 30 años. Nosotros estamos leyendo ya los últimos capítulos, hace más de 30 años, terminando en Roma. Aleluya. Bendito mensaje, conquistando corazones, haciendo milagros, una obra milagrosa de Dios. Bendito mensaje. Qué gran mensaje ha llegado a tu vida. Comenzó en forma incipiente cuando leemos en el capítulo donde miles fueron convertidos, pero hablamos en forma incipiente porque ha llegado a Roma y ya no se pueden contar los salvados. No se puede calcular la cantidad de gente que se ha convertido a Cristo. La historia del Mesías, la historia del crucificado ha sido presentada al mundo. Más como lo señala en Juan, en el capítulo 1, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Mira, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad del cielo, de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que Dios hace con todos aquellos que creen en el nombre que es sobre todo nombre, que es en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta que en todo lo que leemos aquí, en este libro, han pasado ya más de 30 años y nadie ha podido detener el avance del Evangelio? Absolutamente nadie. Desde que comenzó, como le digo, en forma incipiente, aunque fueron miles, pero ahora ya no se pueden contar la cantidad de salvados. Al término del escrito de este libro de los Hechos, ya no se podían contar esa cantidad, de aquella cantidad de convertidos y salvados. Pero ahora, de ese tiempo hasta ahora, ya han pasado 2000 años. Y el Evangelio, si no se detuvo en estos 30 años, han pasado 2000 años que tampoco se ha podido detener. Sigue su avance, sigue llegando a los corazones, porque la promesa era bien clara, que aquellos gentiles oirán. Sí, aquellos gentiles, como tú estás escuchando en esta hora y escuchaste el mensaje y eres uno salvo, pero también hay muchos que están escuchando y no son salvos, porque no entienden los procesos que tuvo que vivir para que llegara este mensaje bendito, este mensaje de salvación. Pero ahora trato de exponerte en esta hora todos aquellos procesos que tuvo que pasar para llegar a tu vida y tú puedas ser uno más de los salvados. Y el libro de los Hechos, te quiero decir que se sigue reescribiendo. Se sigue reescribiendo, aunque ya la pluma de Lucas y la tinta en la cual fue escrito estos papiros ya no siguió escribiendo, pero este libro se sigue reescribiendo. El libro de los hechos del Espíritu Santo, en los cuales obró a través de estos hombres, estos hechos del Espíritu Santo, se sigue reescribiendo hasta el día de hoy, con la historia de vida de cada creyente. Tu vida, desde que llegaste a Jesucristo, se está escribiendo etapa por etapa, se está escribiendo línea en línea, tu vida ahí se está reescribiendo. Lucas culminó de escribir, pero no el Espíritu Santo. Sigue escribiendo la conversión nuestra, sigue escribiendo nuestra justificación, sigue escribiendo nuestra santificación y también escribirá nuestra glorificación. Todo esto porque no se ha detenido. Si ya han pasado 2000 años,
Y la palabra del Señor ha seguido corriendo. Bendita palabra que llegó a cada uno de nosotros. Bendita promesa que nos alcanzó. Bendita promesa. Por eso tú eres un bendito de mi Padre. Cada uno de ustedes son benditos de mi Padre. Y aquellos que no han recibido a Jesús, el Señor quiere hacerlos también hijos. Quiere hacerlos hijos. Entren al Evangelio. Viva las experiencias más hermosas, viva las experiencias más gloriosas, las cuales nosotros estamos viviendo día a día. Síganse gozando con el Señor. Amen al Señor por lo que hizo por cada uno de ustedes. Ámenle cada día y agradézcanle que todo este mensaje escrito ya con sangre llegó a nosotros. Y tal vez a ti nadie te ha perseguido, porque si alguien te persiguiera, estarías preocupado de llevarle a otro el mensaje. Pero tal vez nadie te ha perseguido. Nadie te ha perseguido como lo persiguieron a ellos. Pero llegó un mensaje a tu vida. Abrázalo, abrázalo y ámalo. Ámalo cada día. Y nunca digas, por favor, nunca digas, ¿qué vio Dios en mí? Yo te digo que en ti no había nada, en mí no había nada, que Él pudiera ver absolutamente nada. Lo único que realmente había en nosotros era una promesa, nada más. Una promesa de la cual ignorábamos. Y una salvación, te digo, que no esperábamos. Eso es lo que llegó a nosotros. Disfruta al Señor cada día. Ámale con todo tu ser. Agradécele. Que aquel lamento que tuvo Jesús por su nación, tú puedas tenerlo si no has mirado en profundidad lo que Dios hizo por ti. Que puedas realmente lamentarte, decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque tal vez he mirado con tanta indiferencia, he mirado tan distante la obra que tú hiciste. Pero esta obra bendita, Señor, realmente va más allá de mi comprensión. Pero lo que pueda comprender sea para adorarte, para alabarte, para bendecirte y honrarte cada día. Que Dios te bendiga. Padre, en esta hora ruego y clamo, Señor amado, por cada uno de aquellos que ha escuchado tu palabra bendita, que realmente puedan comprender, puedan tener un entendimiento de todo el proceso que tuvo que vivir para llegar a nosotros, aquellos que tuvieron que sufrir, aquellos que tuvieron que derramar su sangre, aquellos que fueron perseguidos, aquellos que perdieron todo para que el mensaje siguiera corriendo y pudiera alcanzar hasta los confines del mundo. Señor, nos alcanzó a nosotros y te agradecemos por eso. Alcanzó a tus hijos que están escuchando en esta hora y te agradecen también por esto. Bendita palabra, bendita palabra. Nos hiciste, Señor, bendita palabra, hiciste de nosotros vasos de honra. Gracias, Padre, que tus hijos en esta hora tengan una mirada diferente y una percepción totalmente diferente a lo que ellos vivían o observaban. Te lo pido, Padre, estas bondades en el nombre de Jesús. Amén. Siempre la gloria es para ti. Que Dios te bendiga, pueblo amado.